Atento papá, atenta mamá, porque esto, vámonos hacia el centro. Esto, yo creo que todos nos lo preguntamos en algún minuto. Educación sexual. Ay, no. ¿Cuándo hay que empezar a hablarlo con los hijos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las respuestas que les tenemos que dar? Porque de repente ellos hacen una pregunta amplia. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Tenemos dos grandes mamás que vienen a conversar con nosotros también de cómo hacerla. Y les invitamos inmediatamente Denise Malebrán, que venga para acá. Ah, mira la maniobra. Y Andrea Hoffman, el aplauso para ellas. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. Hay una psicóloga también. Jennifer que Conejero, sí, que pues. es psicóloga Jennifer infanto-juvenil. Exacto. ¿Cómo están? Qué rico verlas. Hola. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo está, doctora? Amigo de toda la vida. ¿Quieren un tecito, una agüita, un calor? ¿dónde? Una agüita. ¿Una agüita, Andrea? Ya agüita también. Mira, Ya. hagamos lo siguiente. Por la hora. Vamos a ver una nota para contextualizar este temazo. Nos acomodamos nosotros, nos servimos un tecito, agüita, y al regreso hablamos del tema en cuestión. ¿Cuándo y cómo hablar con los hijos de sexualidad? Ya regreso. Desde la temprana infancia estamos previniendo situaciones como el embarazo adolescente, otras situaciones de riesgo en las que pueden estar los niños, como el abuso sexual, por ejemplo. Los padres y los niños van a estar expuestos a diferentes circunstancias y hay que explicarles todo de acuerdo a su capacidad cognitiva y a su desarrollo cognitivo. La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, sin importar la etapa en la que se encuentren. Pero, ¿cómo es recomendable empezar a hablar de sexo con sus hijos? Hablar directamente del tema, usar el lenguaje formal, el que se conversa en el colegio, sin darle esta connotación sucio-divertida, que finalmente avergüenza también a los niños. Sin embargo, antes de la gran conversación sobre sexualidad, existen etapas previas en las que, si bien no se aborda directamente el tema, sí es importante ir incluyendo ciertas prácticas y conceptos. La educación sexual tenemos que partirla de los niños, desde que son muy niños, desde que antes que entran al colegio, con algunos temas específicos que hay que tocar a esa edad, después en la educación básica con otros temas específicos que hay que tocar antes de la pubertad, después en la pubertad y después de la puerta. Hay como un temario de temas de educación sexual que tenemos que tocar apropiados para cada edad y ahí hacer esto un montón de conversaciones a lo largo de la crianza de nuestros hijos y no solo una sola charla incómoda. Independiente del momento en el que usted decida hablar sobre el proceso natural del desarrollo a la sexualidad, seguramente se encontrará con una que otra pregunta que le pueda parecer incómoda por parte de su hijo o hija. ¿Cuál es la manera más óptima de abordar esta situación? De una manera natural, de repente estar conversando, y uno puede poner algún tema, no sé, de una película, de una serie que estamos viendo, algo que salió en las noticias, no sé, hablar de algo, de una experiencia de un otro. Pero pongamos contexto. Por ejemplo, ¿qué beneficio aporta la educación sexual en nuestros niños? ¿Y de qué edad nosotros lo podemos abarcar sin que ellos se asusten y este tema sea normalizado? La educación sexual es sumamente importante, forma parte del crecimiento de todo ser humano, del desarrollo de todo ser humano, también forma parte de la autoestima. Los padres y los niños van a estar expuestos a diferentes circunstancias y hay que explicarles todo de acuerdo a su capacidad cognitiva y a su desarrollo cognitivo. Es decir, todo lo que ellos necesitan saber va a depender de esas circunstancias. Se realiza esta conversación de diferentes formas, si es que estamos hablando de una adolescente mujer u un hombre. Para nada, los temas son para los dos géneros y para todos los géneros que hay ahora en los jóvenes. O sea, todo lo que es pubertad, una niñita de, por ejemplo, 10 años tiene mucha curiosidad cómo hacer su pubertad y también curiosidad cómo hacer la pubertad de sus compañeros, entonces no tienes por qué restringirla a ella. El tema de, más adelante, protección sexual, protección con infecciones de transmisión sexual, protecciones contra los embarazos no planificados, son temas que se tienen que tocar en todos los géneros, ¿no es cierto? El tema de infecciones de transmisión sexual da lo mismo, hombre, mujer, la temática es la misma, el tema de anticoncepción, es muy importante que todos los géneros sepan los tipos de anticonceptivos que existen. Entonces, en realidad es una educación que tiene que ser similar para todos los y las jóvenes.
Otro punto que puede ser difícil de tratar para los padres es el momento de enseñarles sobre la anticoncepción. Y sin duda, para algunos puede significar un momento tenso. ¿Cómo le hablo a mis hijos sobre el uso correcto del preservativo? Antes de hablar, ¿cierto?, del uso, por ejemplo, del preservativo, de los distintos métodos anticonceptivos, yo abordaría la sexualidad, cómo la estamos viviendo, si mi hija o mi hijo le gusta alguna niña, le gusta algún niño, o ya están pololeando, o ya tienen, ¿cierto?, una relación, a lo mejor un pololeo de varios meses, donde yo me doy cuenta que están muy entusiasmados, que están mucho tiempo juntos, y ahí puedo empezar como a abordarlo de a poco, y tal vez a partir también de mi propia experiencia, poder contarles, ¿cierto?, cuando yo pololeaba, cuando yo tenía la misma edad que tiene mi hija o mi hijo en este momento, y poder hacerlo de una manera así más cercana, y de a poco van saliendo los otros temas. O sea, creo que tiene que ser de una manera como súper natural, con confianza, aprovechando el vínculo cercano que uno puede tener con sus hijos. Creo que eso es súper importante, y no ponerlo como un tema así como hoy día vamos a hablar del uso preservativo, porque eso puede ser como muy fuerte y un poco chocante. Y claro, es que cada etapa significa un desafío diferente. Los hijos comienzan a crecer y esto trae, por ejemplo, el primer pololeo. Aquí es el momento de explicar la importancia sobre la protección sexual. Para aquellos que educamos a adolescentes, ¿cómo enfrentamos esta situación en su primer pololeo y que no sea tan incómodo para ellos? Ojalá antes del primer pololeo allá hayamos hablado de anticonceptivos, idealmente antes de los 14, antes de los 13 tendríamos que tener toda esa materia pasada. Y si te toca que no la pasaste, tocarlo de la manera más natural. Existen maneras de prevenir el embarazo, existe una sexualidad que es sana y una sexualidad que te hace ser una persona más feliz, y para eso necesitas aprender a protegerte del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual, de hacer una sexualidad voluntaria, que no sea bajo presión. Sobre todo los adolescentes jóvenes es muy frecuente que reciban mucha coerción para iniciar su vida sexual, entonces es muy importante conversar de esos 3 pilares. Pero no solo de responsabilidad sexual hay que enseñarles, porque para los expertos resulta fundamental hablarles también de la responsabilidad afectiva. El respeto en las relaciones se vuelve muy, muy importante, y en esto no aceptar el maltrato físico, ni los tirones, ni empujones, ni por supuesto el maltrato psicológico. O sea, no puede haber una obligación de tener una vivencia sexual sin que el niño, niña o adolescente lo quiera. Y acá es importante saber que el querer es respetar, tomar decisiones en conjunto y no forzar. Un tema con muchas aristas por cubrir y que, por cierto, no a todos los padres se les da tan fácil de abordar. Es por eso que en el estudio del Buenos Días a Todos terminaremos de resolver sus dudas con una profesional en la materia que les entregará algunos tips para guiarlos en este proceso. Sumamente importante, porque más allá de la incomodidad, del nervio, de la risa nerviosa que nos pueda provocar el tema, aquí hay un tema de responsabilidad con nuestro cuerpo, responsabilidad afectiva, de todo lo que implica la sexualidad, y por eso lo queremos abordar en este Buenos Días a Todos. Y me encanta porque además nuestras invitadas tienen hijos, en el caso de la Denise, de distintas edades. Sí. Desde los 13 a los 20 y tantos. 26 tiene ya. Hasta los 26, imagínate. 20 la Andrea. Queremos saber cómo empezaron a tocar el tema ustedes, 24, si fueron ustedes, 23. si fueron en el colegio. ¿Cuál fue la experiencia personal? Porque, oye, habemos algunas que tuvimos una un poquito traumática cuando nos dijeron. Entonces ahí quiero partir con la doctora preguntándole cuál es la edad en que tenemos que partir hablando de sexualidad con nuestros hijos. Lo que pasa es que se da de distintas formas, porque al hablar del respeto, del cuidado del cuerpo, desde que los niños entienden, o sea, el cuerpo es privado, que no te lo toquen otras personas que no sean los papás, tú tampoco, uno les va mostrando las diferencias en la genitalidad, y eso desde que entienden, 2, 3 años. Y de a poco se va avanzando con el cuidado hasta que en la edad escolar ya se les puede hablar de las relaciones sexuales, de cómo nacen los niños. En algunos lugares parten como a los 5 años, que también está bien desde ahí empezar a explicarles. Pero todo esto acompañado de respeto y
que sea acorde a la edad del niño, ya, o sea, con palabras que puedan entender. Y no con mentira, o sea, no decirles que viene la cigüeña, sino que hay que hacerlo como más con diminutivo, claro. así tipo que palabras con diminutivos, chiquititos, las palabras como dicen son que son muy importantes. El pilín, la cosa. Claro. A mí una cosa que me llama la atención es que, bueno, somos de una generación de probablemente esa conversación no existió, o existió muy tarde, o existió quizás... Con un amigo, o hermano, o Claro. hermana. O sea, a mí cuando me preguntaron, cuando mi papá se acercó a hablarme de eso, era, ¿qué quieres saber, papá? Era básicamente como al revés, porque yo ya estaba grande. Entonces, entendiendo que hay un cambio generacional, quiero verlo desde la experiencia de ustedes como mamá, con hijos de diversa edad. ¿Cómo fue el enfrentar esa conversación? Bueno, también tiene que ver un poco la educación que uno tuvo. Aparte de la educación de tus padres, yo estudié en colegio católico, por ejemplo, entonces no era tema, ¿no? Nunca se hablaba de la sexualidad hasta que... Yo aparte fui mamá joven, fui mamá adolescente, entonces... Mi relación con la temática con mi hija mayor fue completamente distinta a la que puedo tener ahora, o sea, otra mamá, una mamá más madura, con mayor experiencia, y fue re difícil, porque en ese momento me costaba mucho ponerme en el rol de mamá, como era joven todavía, muy cabra, de hecho era menor de lo que mi hija mayor es ahora, era un tema que me costaba abordar. Sin embargo, siento que es un tema que uno tiene que obligatoriamente ponerlo sobre la mesa por los cuidados que te corresponden respecto a ese niño. Sobre todo que estamos en una generación donde ya son personas que están creciendo con acceso a la información total. O sea, cualquier niño con un teléfono desde cierta edad puede ver lo que quiera. Entonces, si tú no le das el marco de lo que finalmente es la vida sexual, lo va a obtener igual de una forma mucho más pervertida. Entonces, siento que es más que algo como que uno cree que tiene, es algo que debiese existir todos los días. Además de que hoy en día hay otras temáticas que se relacionan con la sexualidad. Por ejemplo, el que tus hijos saben que hay niños que no tienen una identidad de género la misma que ellos. Entonces, son temas que van saliendo y que la sociedad te va exigiendo que tú enfrentes. ¿Por qué mi compañero finalmente está transitando? ¿Por qué a mi compañero no le gustan, por ejemplo, las niñas y le gustan los niños? Creo que son temas que se van mezclando. Y en lo concreto, en tu caso, Andrea, tú te sentaste con la Isa y es como, hablemos, pam, pam, vino, vino, o fue de a poco. ¿Cómo? Mira, es que ahí está un punto que tú también lo mencionaste. Tiene que ser una conversación desde muy temprana edad. Sí. No puede ser de un día para otro que uno como mamá diga, ¿sabes qué? Estás pololeando, siéntate. Sino que es una conversación que se va dando en los colegios ahora, sobre todo, que hay mucha más... afortunadamente ya se conversa y se advierte a los papás. Y de muy más abierto y además que hay mucha diversidad. Entonces, a partir de la diversidad uno empieza a entrar en conversaciones. Hay que estar muy conectado también. Yo creo que para las mamás con hijas mujeres es más natural. Yo siempre me preguntaba si hubiera tenido un hijo hombre si le hablaría de la misma manera. No sé, porque fui educada de una manera muy machista, pero hoy día los hombres también tienen una gran responsabilidad que todavía creo que no se les ha dado. Y yo opté, en vez de por la cosa más física, hablar de la emoción. Porque yo tuve una muy mala experiencia. Entonces yo decía, chica, yo no quiero que tú tengas una mala experiencia, quiero que sea una buena experiencia. Y con tanta información que hay de enfermedades, de transmisión sexual y qué sé yo, era como no demonizar una posible relación afectiva bonita. Porque cuando uno le habla de tantas cosas técnicas, a uno le da mucho nervio. De hecho, muchas niñas decían, yo no quiero ser mamá, porque es una cosa muy traumática. En cambio, si tú le hablas de los sentimientos, es más fácil. Quiero que estés enamorada, quiero que también te quiera, quiero que sea una linda experiencia. Es loco eso porque hay muchas personas que lo abordan desde el terror. Conocen mamás que le meten cuco a los hijos para que en el fondo no tengan sí. Se te va a caer. Yo tengo la mamá una amiga, le mando un besito, que es matrona, o sea, es ginecóloga. Entonces, a mi amiga le metía un terror. Entonces, ella como que veía, la doctora Marasca le mando un besito, a la mamá le decía unas cosas terroríficas, así como que le mostraba fotos de enfermedad de transmisión sexual para que ella no tuviera relaciones sexuales. Entonces, claro, hay gente que le enfrenta. No fue efectivo, lo digo acá. La hormona ahí no tiene seguro. Es terrible porque te hace llegar a este tema que ya tiene todos los tabúes, que no sé qué, de la peor manera. De la peor manera. Con temor, con miedo. Y podéis trancar un hijo. Ahí es la doctora, es la que mejor puede decirlo. O sea, ¿de qué forma? Porque, por ejemplo, yo tengo hijos muy chicos. Entonces, yo primero les empecé a hablar de sus partes íntimas y el terror que tenemos todas las mamás hoy día, que nadie les toque sus partes íntimas. Que algo privado, sagrado de ella, uno parte ahí. Después a la mayor solamente le explicaron a los 8 años en tercero básico cómo, al principio, partían todo el año, cómo se tenían relaciones sexuales. Entonces fue divertido porque llegó a la casa... Mamá, necesito hablar contigo. Acá una cosa, ¿qué pasó? Es que en el colegio me dijeron hoy día
que se puede hablar, porque estamos en horario y estamos hablando de niños de 8 años, que el pene entra a la vagina, entonces así tú me tuviste. ¿Es verdad? Con cara Qué de asco que tú hiciste algo así, no quiero ser mamá nunca en la vida. Entonces, La conclusión. te juro que fue Está buena. demasiado divertido. Y entonces, varias cosas que iba a decir. Primero, que le enseñaron que había que hablar, lo que decía la Andrea, de las partes íntimas, cómo se nombran, ¿no? Que el pinulín, que el tilín, que su, Claro. su chochito, Que la no sé abejita, qué que cosa, ya. Y así podemos estar mucho O sea, rato. podemos hacer el programa entero. Claro. Entonces, primero, ¿cómo se empieza a hablar con los hijos? Después, efectivamente, ¿hasta dónde uno les cuenta? Porque después mi hija empezó, bueno, pero ¿adentro de la cama o fuera de la cama? ¿Tú te metes adentro de la cama para hacer eso? Nosotros estamos en la... Ay, ya, le dije, cortarla, pues si no se Claro. saber más que lo que te contaron en el colegio. Claro. Y lo único que le agregué fue, sí, pero eso con amor, no es asqueroso como tú lo piensas. Claro, es que esa es la forma. O sea, yo creo que lo que decía Andrea, de partir desde los sentimientos, va a servir para que los niños no disocien que es un tema, ver sexualidad y afectividad. Entonces, es una situación de cariño, quiero a alguien, me enamoro y va sirviendo para el resto de la vida, para entender otras cosas. Y en eso decidimos tener hijos y pasa este proceso que es biológico, como se lo pasan en el colegio, y ahí se logra ajustar mejor. Es recomendable partir antes diciéndole un poco, y claro, a veces a uno le cuesta, ¿cómo voy a decir, explicarle lo de los órganos sexuales, qué les voy a decir? Y hay materiales que han salido desde el Chile Crece o desde otras instituciones que tienen imágenes que son acordes a la edad. Entonces, si uno dice, no sé cómo decirle, Claro. puede partir desde ahí, leer el libro, explicarle, responder estas preguntas, porque los niños salen... La imaginación con es cada cosa. infinita. Claro. Entonces, ahí lo voy guiando y respondiendo. Y eso es como lo más fácil cuando uno cree que le va a costar. Pero efectivamente es así. Primero, la protección del cuerpo, cuido mi cuerpo, cuido el del resto. Y después vamos pasando como a las cosas más técnicas. Claro. Y eso es mucho más fácil. Y otra cosa que decían, que es importante hacerlo desde niños. O sea, no puede llegar el día de estoy pololeando. Ahora, todo ahora, ya, ya. claro, ya está, Tenía ya lo gancho, saben tiró todo. la volea al papá. Claro. Pero sí creo, perdona, que es importante que una vez que ya uno sabe que tus hijos están teniendo en el fondo una relación afectiva con alguien que están pololeando, yo creo que también es un momento importante en que uno enfrente el qué método anticonceptivo van a ocupar tus hijos. Y eso es importante abordarlo porque así como yo y otras muchas mujeres que tuvimos embarazo adolescente, tú no quieres que tus hijos sean papás chicos y por tanto yo creo que por muy doloroso que sea, es mejor enfrentarlo, agarrar tu cabro chico, cabra chica y llevarlo al ginecólogo Es que y hay- decirle, ya comadre, ¿usted quiere pololear en serio? Bueno, va a tener que tomar Espérame un mate con segundo, limón. doctora, porque es sumamente interesante ese punto para que lo abordemos bien, porque Simón nos está llamando, hay una información re ¿Está importante Simón? que les queremos comentar a todos ustedes, y al regreso hablamos de eso, de la responsabilidad, de lo que significa, por ejemplo, el virus del papiloma, y Exacto. lo que significa la responsabilidad de la salubridad. Las chiquillas no han parado. Están llenas de anécdotas, llena. La Andrea, Intercambiando Andrea tiene la experiencia. palabra que iba a contar algo a propósito de la sexualidad de la hija. Sí, lo que pasa es que uno trata de buscar las mejores formas para estar, digamos, bien informada sobre el tema. Entonces lo que yo hacía, hoy mamá, estoy pololeando, porque yo ya sabía un poco, ay, me encantaría conocer a la mamá de tu pololo, a tu suegra. Entonces yo entro por ahí también, la conozco, conversamos, después, mamá, es que quiero ir a Viña porque el papá de mi pololo vive en Viña. Yo te llevo, hija, conozco a los papás. Entonces por ahí uno siempre entra en sintonía con los papás. Y lo otro que es un dato que a mí me sirvió mucho, no entrar en pánico. Yo me acuerdo que fui a un psicólogo que estaba viendo a mi hija, entonces yo decía, está desesperada, veo que no sabe lo que quiere, veo que no quiere la vida, te comete tantos errores, tan insegura. Entonces el psicólogo de repente se echa para atrás y me dice, mira, si tú la ves así, ¿cómo se verá ella misma? Y fue como un balde de agua fría. Sí, y dije, exacto. "Oh, tenía tanta razón". Entonces yo creo que uno tiene que preguntar qué sabes tú, qué inquietudes tienes, ¿Qué quieres? qué puedo resolver. O sea, ser ¿Qué la te mamá ayuda? en ese minuto, no entrar en pánico, que fue lo que de repente a mí me pasó un poco. La doctora también había quedado antes porque estábamos hablando del tema desde la anticoncepción, Sí, po. y yo planteaba también desde la salubridad, las enfermedades asociadas, la responsabilidad con ello. Sí, es que una cosa que es importante,
es hablar también de la enfermedad de transmisión sexual. Hemos visto el aumento en los últimos años, entonces es importante, por supuesto, el método anticonceptivo, pero también tener este conocimiento, la prevención de lo que significa tener una ETS, las consecuencias a largo plazo y sacar el mito de yo sé con quién me meto. Porque también está eso, o sea, como en mi círculo no pasa eso, y acá no es malo ser desconfiado, sino que hay que preocuparse porque, claro, un hijo en la adolescencia ciertamente es complicado, pero una enfermedad de transmisión sexual condena para toda la vida. Claro. Entonces, es cierto eso, y hay que hablar claro, sí, y hay algunas que son asintomáticas, doctora. Además pasa mucho tiempo y no saben que las tienen, siguen. Bueno, el papiloma que hablaba claro, Eduardo, el la papiloma clamidia que también. claro, ahora las vacunas bien vacunas. chicas, que Sí. es muy positivo, pero las personas que tuvieron papiloma pueden pasar años y creo que se gatillan algún minuto, no necesariamente, Exacto. no tienen idea que tienen la enfermedad. Claro. Doctora, le agradecemos profundamente, Denise, también. Un beso. Quiero pasar un dato. Pero lo que ¿Puedo? quieras. Ya. Sí. Con Saiko vamos a estar mañana en el Enjoy de Bueno, Santiago perfecto. y el sábado en el Bar El Clan, así que todos invitados para que nos encontremos. Yo también entonces. Dale, Yo estoy dale, trabajando. dale. Estoy en Radio La Clave todos los sábados de 10 a 12 y en ese programa que se llama Clave Social usted va a poder escuchar buenas noticias que hacen falta. Porque las buenas noticias en Clave Social son protagonistas. Doctora, también algún datito. Sí. Puede estar atendiendo. La consulta. Agradecer a la secretaria y al equipo de la clínica que me ayuda a mover agenda clínica? y Dígalo ahí todo. para que la gente- De la clínica Santa María, que Excelente tenemos clínica. Sí. unidad de neuropsicología y que nos ayuda siempre el staff a estar presente en estas instancias. Muchas Muy gracias bien. a las tres. Gran tema para los Gracias, que somos chiquillos. papás. Cómo conversar con nuestros hijos, desde qué edades, entonces muy interesante.